Recording in progress. En la presente fecha tenemos contemplado que platiquemos sobre un título de crédito que lo vamos a identificar con el nombre de obligaciones o bien de debentures. Como se dan cuenta, a mis espaldas yo ya me he permitido hacer toda una serie de anotaciones que van en función de poder optimizar el tiempo de la mejor manera en este tiempo que tenemos para ir el curso. Y para ello, siguiendo la secuencia, recordemos que ya Webster ya nos ha hablado sobre lo que es la letra de cambio, posteriormente nos platicó sobre lo que es el pagaré, en la última clase nos habló sobre lo que es el cheque. Entonces, siguiendo el orden del Código de Comercio, hoy nos vamos a poner nuestra atención a las obligaciones o debentures, cuya regulación la tenemos del artículo 544 al artículo 583. Tenemos bastantes artículos que se refieren al mismo. Entonces, algunas cosas que es importante que tengamos claro antes de ver la ley. Antes de ver la ley me interesa que entendamos algunas cosas. Una es que este título de crédito lo podemos llamar por cualquiera de sus dos nombres. Obligaciones en plural u obligación en singular, o bien debenture o debentures. Eso quiere decir que a lo largo de esta clase yo podré referir indistintamente a obligaciones o referirme indistintamente a debentures. A nosotros en el idioma español el vocablo obligaciones nos da problema porque nos suele confundir con la acepción de derecho de obligaciones que estudiamos en derecho civil 3, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones bilaterales, no. Este es un título de crédito, esta es otra acepción que ha emitido también en nuestra legislación ese extranjerismo debenture, pero que traducido al español llamémosle simple y sencillamente debenture. Los debentures o obligaciones en otros países, en otras latitudes, se les suele identificar con el nombre de bonos. Cuando escuchamos en las noticias, sobre todo de países anglosajones, y se dice que determinada farmacéutica ha emitido bonos, o los tenedores de bonos de una cadena de restaurantes muy famosa, entonces ese vocablo bonos, en nuestra traducción a nuestro español y a nuestra legislación guatemalteca, prácticamente vamos a entender que son obligaciones o debentures. Eso es, como les digo, en la legislación anglosajona solamente va a ser el vocablo bono, la traducción que le hacen. Para nosotros es obligación o debenture, lo que nos regula el Código de Comercio. Este es un aspecto. ¿Cómo le vamos a llamar? Segundo, muy importante, ¿quiénes lo emiten? Los únicos que lo pueden emitir son las sociedades anónimas. Y por eso es que me he permitido, como suelo hacer, en un círculo, tratar de identificar una sociedad anónima. Puede ser que de una manera malintencionada les pregunten en el examen, ¿las sociedades accionadas pueden emitir debentures? Ustedes recordarán que sociedades accionadas, aparte de la sociedad anónima, tenemos la sociedad económica por acciones y la sociedad de emprendimiento. Pero hoy estoy siendo muy enfático en cuanto a que no todas las sociedades accionadas pueden emitir obligaciones o debentures, solamente las sociedades anónimas. Así también necesito que tengamos claro que ustedes o yo en lo particular tampoco podemos emitir obligaciones o debentures, porque simple y sencillamente ni ustedes ni yo en lo particular somos sociedades anónimas. Este es un privilegio exclusivo de las sociedades anónimas. Si no sea sociedad anónima, hablemos de cualquier otro tipo, pero no hablemos de las obligaciones o debentures. Esto es propio de las sociedades anónimas. Ahora bien, para entender este título debemos de comprender para qué nos sirve. Fíjense que una sociedad anónima muchas veces va a tener que invertir para poder obtener recursos. Veamos. Esta sociedad anónima desea adquirir una flotilla de 40 vehículos para que hagan la función de taxi. Y en la sociedad anónima hacen la cuenta. Son 40 vehículos.
Estos 40 circulando diario generan una ganancia de determinada suma de dinero. Esto lo multiplicamos diario por los 40 vehículos, y estos 40 vehículos por un mes, y esto por un año. Entonces, hacen los números y dicen, bueno, pudiera ser rentable. Pudiera ser que la sociedad anónima desea construir un hotel, un lugar de distracción, un gimnasio, una exportadora de flores, una maquila, una cadena de salones de belleza. O sea, hay una serie de proyectos que se podría proyectar en una sociedad anónima, pero para todo ello necesita dinero. Y una sociedad anónima, para tener dinero, tiene tres alternativas, que no se les olvide, tres alternativas. Alternativa 1, cualquier persona, es el préstamo. Cuando yo necesito dinero y no tengo, voy a pedir prestado. Cuando una sociedad anónima necesita invertir en un recurso que va a echar en más riqueza y no tiene ese dinero, una opción que puede tomar es pedir prestado en un banco. Esa es una opción. Una segunda opción, aumento de capital social. ¿Qué significa aumento de capital social? Que la sociedad anónima va a emitir más acciones y por lo tanto los accionistas van a tener que meter el dinero a la bolsa y pagar más. Entonces, se puede hacer un aumento de capital social si los accionistas están de acuerdo en ellos dar más dinero, porque son a los accionistas los que les incumbe hacer esos desembolsos. Esa es una segunda posibilidad. Pero si la sociedad anónima no quiere salir a pedirle prestado a un banco, si la sociedad anónima no desea pedirle más dinero a los accionistas, entonces la sociedad anónima ve hacia afuera y dice, las personas que no son accionistas pudieran estar interesadas en trasladarnos sus recursos, siendo para ellos una inversión, y para ellos sería emitir debentures o emitir obligaciones. Entonces, conclusión, una sociedad anónima, cuando no tiene dinero para desarrollar nuevos proyectos, tiene tres alternativas. O pide prestado, o le solicita a los accionistas que paguen más por sus acciones a través de un aumento de capital social, o emiten debentures o emiten obligaciones, cualquiera. ¿En qué consiste emitir debentures o emitir obligaciones? En que la sociedad anónima le va a entregar títulos a personas ajenas a la sociedad, pero esas se las va a entregar a cambio de una suma de dinero. Como quien dice, la sociedad anónima da los debentures se emiten por valores de 100 quetzales o múltiplos de 100. Quiere decir que se pueden emitir debentures de 100, de 1000, de 10,000, de 100,000, de 1,000,000. No podemos emitir debentures de 50 quetzales, de 75 quetzales, no. Son de 100 quetzales o múltiplos de 100. Tampoco puede ser menos de 100 quetzales. Entonces, se emiten los debentures por 100 quetzales. Pensemos en cualquiera de estas personas que pudieran ser ustedes o yo mismo. Resulta que este debenture que nos está ofreciendo la sociedad anónima nos lo va a vender a 75 quetzales. Eso significa que ustedes o yo damos 75 quetzales y al cambio de los 75 quetzales nos van a dar un papel, un debenture, un título de crédito que aquí dice 100. O sea, yo doy 75 y me dan un papel que dice 100, que se va a pagar en determinada fecha. Cuando yo pago 75 por un título que expresa 100, decimos que ese título fue dado bajo la par.
Los debentures fueron colocados bajo la par. Es decir, bajo la par significa que es un valor inferior al que nominalmente aparece en el título. Ese es el atractivo para alguien adquirir este tipo de valores. El que yo pago una suma de dinero y posteriormente la sociedad anónima tiene la obligación de pagarme lo que está consignado en el título de crédito. La otra forma, como vamos a ver más adelante, es el título vale 100 quetzales, yo lo compro por 100 quetzales, pero en el título se indica que me van a reconocer una comisión de un 10, un 20, un 30, un 35, un 40%, lo que diga la literalidad del título. Entonces, son las dos formas, o bajo la par o por comisiones. Son las dos formas a través de las cuales se pueden colocar las obligaciones. Entonces, lo que me interesa que entendamos es que se emiten porque la sociedad necesita dinero y necesita dinero para adquirir determinados bienes y va a adquirir determinados bienes para con eso producir riqueza. Aquí ya nos vamos dando cuenta que este título de crédito es más complejo que una letra de cambio o un pagaré. En una letra de cambio o un pagaré hay una relación jurídica subyacente donde yo doy el dinero, me dan el título y qué van a hacer con ese dinero no me interesa. En la obligación o el debenture se tiene que decir para qué se quiere ese dinero. Para hacer un ejemplo, el Estado de Guatemala, como el Estado de cualquier parte del mundo, cuando necesitan dinero, hacen lo mismo. Lo que pasa es que un Estado no es una sociedad anónima, pero yo voy a hacer el símil en este momento. Cuando el Estado de Guatemala necesita dinero para construcción de puentes, para adquisición de medicina, para cualquier cosa que nos puedan decir, tienen también tres opciones. Número uno, el Estado de Guatemala también puede salir a pedir prestado. O sea, aquí está igual una sociedad anónima que el Estado de Guatemala. Ambos pueden salir a pedir prestado. Ahora bien, el Estado de Guatemala lo que no puede es un aumento de capital social, que no es una sociedad anónima. Pero ¿qué sí puede hacer el Estado? Un aumento de tributos. Dos. Y démonos cuenta que pongo aumento de tributos, no aumento de impuestos, porque el concepto genérico que nos da el Código Tributario es tributo. Los tributos se subdividen en impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Entonces, aumento de tributos. Al impuesto al valor agregado le vamos a incrementar. Al impuesto sobre la renta le vamos a incrementar. O bien, el Estado se va a inventar un nuevo tributo. Entonces, ese es el equivalente a una sociedad anónima al aumento de capital social. ¿Por qué? Porque los que están adentro se tienen que meter la mano en la bolsa y ahora pagar más. Pero el Estado, al igual que las sociedades anónimas emiten obligaciones. Lo que puede hacer el Estado es emitir bonos y letras del tesoro. Emitir bonos o letras del tesoro. Emitir bonos o letras del tesoro por parte del Estado de Guatemala es lo más semejante a que una sociedad emita obligaciones o debentures. ¿Por qué? Porque en ambos casos se entrega un papel a cambio de una suma de dinero que se entrega por parte del inversionista. Para el tema de debentures, a estas personas que tienen el título de crédito, ya hemos aprendido en otras clases que les llamamos titulares del derecho, beneficiarios, tomadores. Por favor, en este título les podemos llamar con otro nombre, y es obligacionista. El Código de Comercio a ellos les va a llamar obligacionista. Eso quiere decir que cuando en su código o en doctrina lean ustedes la palabra obligacionista, esa palabra la tienen que entender como un sinónimo de tenedor, tomador o titular del derecho o beneficiario del título. Esos son los obligacionistas.
¿Qué otra cosa puedo hablar ya de este título de crédito? Que este título de crédito, por la forma de crearse, es un título que se crea a propio cargo. ¿Por qué decimos que se crea a propio cargo? Porque solamente puede ser emitido por una sociedad anónima. ¿A quién le corresponde pagar la suma que dice el título? A la sociedad anónima. O sea, ellos lo hacen y ellos lo pagan. ¿En favor de quiénes? De los obligacionistas, o a favor de los tenedores, o a favor de los beneficiarios, o a favor de los titulares del derecho. Les podemos llamar con cualquiera de esos cuatro nombres. O sea, tenemos por un lado la sociedad anónima, que es el librador librado, el emisor aceptante, el girador girado, y por el otro lado tenemos los obligacionistas, que son los tenedores, tomadores o titulares del derecho. Entonces, hasta ese momento, ¿qué sabemos? Este título de crédito le podemos llamar debenture o le podemos llamar obligación. Este título de crédito únicamente puede ser emitido por sociedades anónimas. Este título de crédito, su razón de ser es capitalizar a una sociedad anónima, o sea, que capte recursos de las personas en particular. Ese es el propósito, que capte recursos. Y que a los titulares de los debentures se les va a denominar obligacionistas. Eso es lo que podemos decir. Ahora bien, y aquí va la razón de lo que tenemos anotado en el pizarro. Antes, mucho tiempo antes de que se pueda emitir un debenture, hay que cumplir toda una serie de requisitos previos. Y aquí viene otra observación. Fíjense que los debentures son títulos de crédito que solamente se pueden emitir en serie. Esto es importante. Fíjense que cuando decimos que un título de crédito se emite en serie, lo que estamos diciendo es que cuando se emite el título 1, se emite simultáneamente el título número 1000. O sea, todos se van a crear al unísono, al mismo momento. Cosa que no sucede con los títulos de crédito que ustedes han estudiado hasta ahora. La letra de cambio, hago la letra de cambio número 1, la firmo y la emito. El pagaré número 3, después del pagaré número 4, después del pagaré número 5. Cuando me dan la chequera, fíjense que el banco me da el talonario, los formularios, pero yo voy emitiendo los cheques de uno en uno en pos de otro. Así van surgiendo a la vida jurídica estos títulos de crédito. Pero en el caso de las obligaciones o debentures no es así. Estos nacen en serie. O sea, estos no nacen en lo particular. Incluso es nulo y prohibido que se hagan espontáneamente. Estos tienen que salir toda la serie en un mismo momento. Y de una vez, anticipándome a otros títulos de crédito, quiero mencionar, esto no sucede solamente con las obligaciones o debentures. Hay 4 títulos de crédito que se crean en serie. Uno de ellos, el que hablamos hoy, las obligaciones. El otro sería las cédulas hipotecarias. El otro es los bonos bancarios. Y finalmente, los certificados fiduciarios. Eso quiere decir que de 13 títulos de crédito que regulan el Código de Comercio, hay 4 que solamente se pueden emitir en serie. Y esos 4 que solamente se pueden emitir en serie es los debentures, las cédulas hipotecarias, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. Hay algunos otros títulos que es optativo, por ejemplo, el pagaré y la letra de cambio. Pudiera ser que se emitan en serie, pero es una probabilidad. Pero nada impide que se puedan emitir de uno en uno. En cambio, con este título de crédito, aquí todos son emitidos de una vez en serie. Entonces, recapitulando. El título se llama obligación o debenture. Este título solamente es emitido por sociedades anónimas. ¿Para qué emite una sociedad anónima? Para capitalizar y poder llevar a cabo inversiones. ¿Cómo se emiten los títulos? O bajo la par o reconociendo comisiones. Cuando es bajo la par es
que se venden a un valor inferior al que nominalmente aparece. Y cuando es por comisión, el texto va a indicar que es una comisión la que se va a reconocer a quien haya adquirido esas obligaciones. Y finalmente, lo que he mencionado es que estos títulos se emiten en serie. Hasta este momento, en los 20 minutos que llevamos de clase, esto tendríamos que irlo digiriendo con respecto a características propias de este título de crédito. Ahora viene algo muy importante, y es este título de crédito, como todos los que se crean en serie, son títulos de crédito muy complejos. No es como la letra de cambio, que arranco yo una hoja del cuaderno y la cobro, o un pagaré, una hoja cualquiera lo puedo. No, aquí hay una serie de ritualidades, requisitos y formalidades que hay que cumplir antes de poder hacer este título que conocemos con el nombre de debenture. Y por eso es que aquí en la pizarra me anticipé a poner requisitos previos. O sea, para que exista este título, antes hay que cumplir con estos requisitos. Si no se cumplen con estos requisitos, este título no puede existir. Veamos a grandes rasgos cuáles son esos requisitos. El primero de ellos es que esto se decida en una asamblea general extraordinaria. Y esto porque, como ya hemos dicho, que solo las sociedades anónimas lo pueden emitir, y en sus cursos de Derecho Mercantil 1 aprendimos que el órgano soberano de la sociedad anónima es la Asamblea General. Y de las Asambleas Generales estudiamos que había Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. Y una Asamblea General extraordinaria es una asamblea que va a llevar las decisiones más trascendentes de una sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima tiene que tomar esa decisión en una asamblea general extraordinaria. Y de hecho, el artículo 135, que es el que se refiere a las asambleas generales extraordinarias, confirma ese requisito que se debe de cumplir. ¿Qué otra cosa debemos de hacer antes de emitir el título de crédito? La sociedad anónima debe de llevar a cabo un balance general por un auditor público y contador legítimamente autorizado para poder llevar a cabo el balance general. Eso quiere decir que cada una de estas personas que adquieren los debentures debe tener certeza de que los libros de contabilidad de la sociedad anónima están correctamente llevados. ¿Qué otra cosa hay que hacer antes de emitir este título? Se debe nombrar un representante de los obligacionistas. Aquí yo he dibujado 6. Lo normal es que hagan unos 6,000, unos 600. O sea, hay una gran cantidad de obligacionistas. Pues de estos obligacionistas, hay uno que se le va a nombrar representante. Quiere decir que todos los que tengan títulos van a ser representados por uno. Se va a designar. Vamos a ver qué funciones tiene ese representante de los obligacionistas. Eso se define antes de emitir los títulos. 4. Hay que contratar seguros. O sea, si estamos dando bienes en garantía, hay que asegurarlos para evitar cualquier tipo de destrucción. Si vamos a adquirir bienes con el dinero que obtiene la sociedad anónima de la venta de los debentures, esos bienes se deben de asegurar. Entonces, se debe contratar una aseguradora para que se haga cargo de prever los riesgos de los bienes que se puedan adquirir. Y finalmente, la elaboración de una escritura pública. Estos 5 pasos preceden a la emisión del título de crédito. Ahora le vamos a poner énfasis a algunos de ellos. Veamos. En la Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea General Extraordinaria, básicamente, ¿qué es lo que se va a decidir? Veamos. Literal A. Primero, sometemos a votación de la Asamblea si los accionistas están de acuerdo con que la sociedad anónima emita obligaciones para poder financiar sus proyectos. Si la Asamblea dice que sí, debe decir que diga que no. Entonces, hasta ahí llegó la historia. Todo.
solo estaría aquí y todo lo demás, olvídense, no tiene ningún sentido. Pero si la Asamblea General Extraordinaria dice que sí, entonces hay que determinar el monto de la emisión. Va a ser por 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, 10,000,000. En sí, lo que va a determinar el monto que podamos emitir es la cantidad de patrimonio que tenga la sociedad anónima. Yo bien quisiera emitir por 50 millones, pues si la sociedad anónima tiene un patrimonio de 20,000 quetzales, pero efectivamente nadie va a adquirir esos debentures. No. La proporción del endeudamiento de la sociedad anónima va en proporción al patrimonio de bienes que puedan estar inscritos a nombre de la sociedad anónima. Y eso va a determinar la división. B. En la Asamblea General Extraordinaria se va a designar quién firma. O sea, acuérdense que un título de crédito taxista debe ser suscrito por el emisor. Pero aquí no es suficiente decir, yo soy el gerente general y tengo la representación de la sociedad anónima. O yo soy el presidente del Consejo de Administración y soy el representante nato. O soy el administrador único. Esto en una Asamblea General Extraordinaria se designa si va a ser el gerente de producción, si va a ser un ejecutor especial, si va a ser la persona que sea, pero en una Asamblea General Extraordinaria es donde se va a facultar a alguien en especial para la suscripción de los títulos de crédito. C. Garantías que se constituyen. Si la sociedad anónima quiere convencer a la población que quieran los títulos, le tiene que demostrar que tiene garantías hipotecarias y garantías prendarias inscritas en el registro de la propiedad o en el registro de garantías mobiliarias que van a responder ante cualquier requerimiento que puedan hacer los obligacionistas, a manera de poder transmitir tranquilidad en cuanto a que sus inversiones van a estar correcta y suficientemente resguardadas. D. Bienes que se van a adquirir. La sociedad anónima emite obligaciones o debenturas no para pagar deudas. Una sociedad anónima va a emitir obligaciones o debenturas para adquirir bienes, y adquiriendo bienes va a ser más productivo y va a generar riqueza. En la Asamblea General Extraordinaria debemos de ser claros el dinero que vamos a obtener de la emisión de debenturas, ¿para qué nos va a servir? Vamos a comprar vehículos, vamos a comprar maquinaria, vamos a comprar bienes inmuebles, vamos a dedicarnos a exportar. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Eso tiene que estar suficientemente definido, claro y transparente. Y la designación de un representante de los tenedores. Aquí tenemos un representante de los tenedores. Este representante de los tenedores tiene una función muy importante en la emisión de los títulos. Porque este representante de los tenedores, que lo tengo aquí anotado nuevamente, aquí puso obligacionista, aquí puso tenedores. ¿Por qué? Es sinónimo. Este representante de los obligacionistas tiene 3 funciones especiales. Cualquiera de ustedes que fuera representante de los obligacionistas tendría que cumplir con estas 3 situaciones. Número 1, verificar la existencia de las garantías. O sea, si la sociedad anónima dice que está dando determinados bienes muebles o inmuebles en garantía, el representante de los obligacionistas debe de verificar que realmente existen y que estén debidamente inscritas y registradas las garantías hipotecarias o las garantías prendarias. Garantía hipotecaria y garantía prendaria a ser utilizada en caso la sociedad anónima se niegue a pagar el día del vencimiento de la obligación o de la factura. Esa es la razón de ser de esta garantía. Y eso va a ser verificado no por la sociedad anónima que está colocando las obligaciones, sino que por un representante de los obligacionistas. ¿Qué otra cosa va a hacer el representante de los obligacionistas? Comprobar los datos contables. ¿Sí? A la sociedad se le obliga a publicar un balance general. Bueno, pero el representante de los obligacionistas debe de verificar si ese balance general es fidedigno, si es verídico, si es verdadero, si podemos confiar. Y tercero, deposita los fondos recabados. O sea, el dinero que los obligacionistas le dan a la sociedad anónima para adquirir los bienes que se pretenden
vienen a adquirir van a ser depositados bajo el control del representante de los obligacionistas. Entonces se dan cuenta que el representante de los obligacionistas tiene funciones muy importantes en este título. Verificar que existan las garantías, verificar que la contabilidad esté correcta y resguardar en calidad de depositario que el dinero que se ha recabado no lo van a tomar los accionistas ni el órgano de administración de la sociedad anónima, sino que se va a ser resguardado en una cuenta bancaria y va a ser destinado para la adquisición de bienes que pretende la sociedad anónima llevar a cabo dentro de su plan de inversión. Entonces, cuando ya se han cumplido estos requisitos, cuando los hemos cumplido, hasta en ese momento se puede emitir el título de crédito. Todos los títulos que se emiten en serie van a tener formalismos muy semejantes. Aquellos que les tocó trabajar bonos bancarios o cédulas hipotecarias se van a topar con situaciones un poco similares. No iguales, pero sí muy similares, en que antes de emitir el bono bancario, antes de emitir la cédula hipotecaria, hay que cumplir con toda una serie de requisitos que nos van a llevar a una escritura pública. Y ya con la escritura pública elaborada, cumpliendo con los requisitos, ya se va a poder emitir el título correspondiente. Lo que acabo de explicar, ahora lo vamos a tratar de confirmar con la lectura de unos artículos del Código de Comercio. Y para ello, vemos inicialmente el artículo 544, que es con el que principia este tema. El artículo 544, ¿qué nos dice? Las obligaciones son títulos de crédito. Aquí no utilizó el vocablo de ventura, utilizó el vocablo obligación. ¿Qué es una obligación? Un título de crédito. No me van a decir que la obligación es la facultad de constreñir a otra persona a realizar o dejar de hacer una acción. Aquí, obligación es un título de crédito que incorpora una parte alícuota de un crédito colectivo. Un crédito colectivo, o sea, la sociedad anónima se endeudó colectivamente con varias personas, ¿sí? Porque cada uno de ellos son acreedores de la sociedad anónima. Porque tienen un debenture que lo van a ir a cobrar el día que el debenture lo indique. Serán consideradas bienes muebles aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. O sea, los debentures van a estar garantizados probablemente con hipoteca, pero el hecho que estén garantizados con hipoteca no le quita la calidad de bien mueble, que es la definición que tenemos de título de crédito, es que son bienes muebles. Posteriormente, en el artículo 545 tiene dos aspectos importantes. Cuando dice formas. Las obligaciones podrán ser nominativas a la orden o al portador y tendrán igual valor nominal, que serán de 100 quetzales por múltiplo de 100. Entonces, ese artículo tan pequeño tiene dos cosas muy importantes. Uno, que nos dice sobre la forma de circular. Y la forma de circular puede ser nominativa a la orden y al portador. Aquí recordemos lo que el licenciado Webster nos habló en determinado momento cuando se habló sobre los títulos que circulan al portador. Se comentó que hay prohibición legal de que circulen al portador títulos de crédito representativos de dinero, salvo excepciones. Y por ejemplo, podríamos ver que una de esas excepciones es el cheque. Y eso nos explica por qué podemos emitir cheques al portador cuando un cheque representa dinero. Pero es porque la legislación, tal como se vio en la clase anterior, permite que se puedan emitir cheques al portador. Pues aquí con el artículo que estoy leyendo, la misma situación. O sea, que si volvemos a recordar sobre títulos que puedan circular al portador y el impedimento de que circulen al portador títulos representativos de dinero, salvo disposición legal en contrario, aquí tenemos la otra disposición legal en contrario, aparte de la del cheque. Tenemos la contenida en el 545, en el cual nos dice que puede ser de forma nominativa a la orden. Recordemos, la obligación o debentura se libra a propio cargo y circula de forma nominativa a la orden que se decide. Entonces, forma de librarse y forma de circular. Ahora, el otro aspecto que tiene el artículo 545 es que los debentures van a ser por valores de 100 quetzales o múltiplos de 100. Entonces, aquí, tal como lo indicaba al inicio de la clase, no vamos a encontrar otro tipo de valores que no sean 100, 10,000, 100,000, 1,000,000,
10 millones, todos van a ser o 100 o múltiplos de 100. 546, series. ¿Sí? Hablamos hace un momento, este título de crédito solamente se puede emitir en serie, esos no salen en particular. Dice, las obligaciones podrán crearse en series diferentes, porque está la posibilidad, la facultad potestativa que da la norma es si es que hay varias series, o sea, eso sí se puede hacer en series diferentes, pero ojo, siempre en serie, no en individual. Pero dentro de cada serie conferirán a sus tenedores iguales derechos. El acto de creación que contrarie este precepto será nulo y cualquier tenedor podrá demandar su declaración de nulidad. O sea, todos los títulos se van a hacer en serie y todos deben de tener siempre el mismo valor. Aquí me quiero anticipar algo que vamos a estar viendo casi a finales de este curso. A finales de este curso vamos a tener una clase sobre la desmaterialización de los títulos de crédito. Y prácticamente lo que vamos a encontrar en nuestra legislación es que los títulos para los cuales hay mucha legislación que desarrolla la desmaterialización son aquellos títulos que se crean en serie. O sea, las obligaciones o deudores son de los títulos de crédito que más adelante vamos a conocer como valores intangibles debido a la desmaterialización que los mismos se puede hacer. Pero de momento dejo la idea y repito. Títulos que se crean en serie, obligaciones, cédulas hipotecarias, bonos bancarios y certificados fiduciarios. Los otros títulos de crédito no se crean en serie. Estos sí, necesariamente tienen que ser en serie. Ahora, ya propiamente hablando del título, tenemos el artículo 548, que se refiere a los requisitos que debe de tener el título de crédito. Vamos a referir a lo que está aquí. Número 1. La denominación de obligación social o de debentura. Aquí le puse de debentura, le pude haber puesto obligación social o simplemente obligación. ¿Se dan cuenta cómo la ley, la tipicidad, nos permite indistintamente llamarle de una o de otra forma? 2. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora. Aquí debería decir de la sociedad anónima creadora, porque requiere solo sociedades anónimas pueden crear este título de crédito. 3. El monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo. O sea, no es suficiente que me digan cuánto se ha autorizado una sociedad anónima. Es más importante que me digan cuánto se ha pagado de ese capital autorizado. Así como el de su activo y pasivo. Saber qué patrimonio tiene. Según el resultado de la auditoría que deberá practicarse precisamente para proceder a la creación de obligaciones, que es el balance general que es necesario para poder emitir estos títulos. 4. El importe de la emisión con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. O sea, aquí en el texto se tiene que indicar cuántos títulos se emitieron y cuál es su valor nominal para que si yo veo que el título tiene 100 quetzales, tenga yo la seguridad que todas las debentures que se han emitido, todas son por un monto de 100 quetzales. Estamos dando de lectura al artículo 548. Ese es el que estamos dando lectura. Vamos a ver. 5. La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora, en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones. Entonces, la sociedad anónima va a recibir el dinero bajo la par. Bajo la par es porque me pagaron 75 quetzales a la sociedad anónima por cada debentura y la sociedad dio títulos de 100 quetzales, porque solamente puede ser 100 o múltiplos de 100. Eso es bajo la par, porque se recibió una suma inferior a la que nominalmente está indicada. Esa es una forma. La otra es indicar las comisiones, entendiendo que cuando se dice las comisiones es porque el valor por el que se vende el debentor es el mismo que está consignado. Entonces hay que subir la comisión, porque si no tiene ganancia de la obligación de debentor, no tiene ningún sentido hacer este negocio. 6. El tipo de interés. 7. La forma de amortización de los títulos.
Amortizar es la forma en que se va a pagar. ¿Cuándo lo va a pagar la sociedad anónima? Aquí se van a presentar dos formas. Una es que su forma de vencimiento sea a día fijo, o sea, tiene una fecha, el debentor, en el cual se va a pagar. Esa es una probabilidad. O la otra es que se puede establecer que sea por sorteo. Eso significa que todos los que estamos en esta aula adquirimos debentures. Y en el debenture dice que cada año se van a sortear determinada cantidad de debentures. Entonces, el primer año se sortea y algunos van a recuperar su inversión el primer año. Otros será el segundo, otros el tercero, otros el cuarto, otros el quinto. Y el sexto no, porque habría una obligación de 5 años devolver el valor de los debentures por el precio que nominalmente aparece. Entonces, puede ser con una forma de vencimiento a día fijo o puede ser porque se establezca que es en sorteo. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque la literalidad del título nos lo debe de indicar. 8. La especificación de las garantías especiales que se constituyan, así como los datos de sustitución en el registro correspondiente. ¿Se recuerdan que en asamblea se identifican las garantías que se constituyen? Entonces, estas garantías, sean bienes inmuebles, bienes muebles, se van a identificar en el título. Si es un bien inmueble, con sus datos de registro de la propiedad inmueble. Y si son bienes muebles, con los datos del registro de garantías inmobiliarias. 9. El lugar, la fecha, el número de la escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y el número y fecha de inscripción de la escritura en el registro mercantil. ¿Se dan cuenta? Para que exista este título y podamos identificar la escritura pública es porque antes debe de existir la escritura pública que le va a dar las características. Y finalmente el 10, la firma de la persona designada como representante común de los tenedores. O sea, el representante de los obligacionistas, designación del representante de los tenedores, el representante de los obligacionistas, que es el que verifica la existencia de las garantías, comprueba los datos de la contabilidad y deposita los fondos recabados en la adquisición de debenturas por parte de los obligacionistas. Entonces, esto es lo que debe de tener el título. Luego, el otro artículo importante inicialmente, veamos el 553, nos habla de las formalidades. Vamos a ver el 553. ¿No? 553. La creación de los títulos de obligaciones se formalizará en escritura pública. Por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora. Recordémonos de las declaraciones unilaterales de voluntad. Son los cuasicontratos que refiere el Código Civil. O sea, unilateralmente se comprometen a algo. El testimonio se inscribirá en el registro mercantil y en los registros correspondientes a las garantías específicas que se constituyen. ¿Estamos claros? Va a ser una escritura pública la que nos va a dar las características que más adelante va a tener el tipo de crédito. Veamos. Artículo 554. El artículo 554 nos dice, numeral primero, la escritura de creación deberá contener 2 puntos. Primero, los datos a que se refieren los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo del artículo 548 del Código, que ya los comentamos cuando nos referimos a lo que debe contener el título de crédito. Un momento. Veamos 2. La inserción de los siguientes documentos. O sea, el notario tiene que transcribir los siguientes documentos, que son 3. 1. El acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya autorizado la creación de los títulos. Tiene que transcribir esto. 1. 2. El balance general que se haya practicado previamente a la creación de la obligación. Esto lo tiene que identificar en la pública. C. Documento que acredite la personalidad de quienes deben suscribir los títulos a nombre de la sociedad creadora.
Entonces es aquí vamos a ver la designación de quién va a firmar tanto la escritura como los títulos de crédito, porque eso es la Asamblea General Extraordinaria quien designa a quién es a quien se le va a conferir esa facultad. Una vez hechas esas transcripciones por parte del notario, el numeral tercero, la especificación en su caso de las garantías especiales que se constituyen. Y volvemos a decir, la sociedad anónima de su patrimonio, si tiene bienes inmuebles, va a constituir hipotecas. Si tiene bienes muebles, va a constituir garantías mobiliarias en el registro de garantías mobiliarias. 4. En su caso, la indicación pormenorizada de los bienes que hayan de adquirirse con el importe de la colocación de los títulos. Se dan cuenta, en la escritura pública, como esto ya se decidió en la asamblea, qué bienes son los que se van a adquirir, pero la escritura pública tiene que identificar si van a ser vehículos, si van a ser maquinaria, si van a ser bodegas, si van a ser calderas, si van a ser bienes inmuebles, si van a ser propiedades, si van a ser hoteles, lo que sea, ya tiene que estar descrito en la escritura pública. 5. La designación del representante común de los tenedores de los títulos, el monto de su retribución, o sea, que esta persona va a tener derecho a cobrar económicamente por su función y dentro de ello debe de hacer las siguientes declaraciones, literal A, de que se ha cerciorado en su caso de la existencia y valor de los bienes que constituyen las garantías especiales, o sea, verifica la existencia de las garantías, lo que le decimos aquí al representante de los accionistas. B, de haber comprobado los datos contables manifestados por la sociedad. Este representante de los accionistas va a verificar que los datos contables estén correctos, o sea, el balance general ser comprobado para que él pueda confirmar que la sociedad anónima es auténtica en cuanto a su información contable. Y finalmente, de constituirse como depositario de los fondos que se produzca la colocación de los títulos, hasta verificar el cumplimiento exacto de los fines de la emisión. Si dichos fondos se dedicaren a la construcción o adquisición de bienes, desde el momento en que dicha construcción o adquisición se realice. O sea, que si emitimos estos debentures para adquirir vehículos, el representante de los obligacionistas es el depositario, no la sociedad anónima, ni los accionistas de la sociedad anónima, ni el representante de la sociedad anónima. No, es el representante de los obligacionistas quien es el depositario que va a verificar que cada centavo que ingrese por cada debenture que se entregó se deposite en la cuenta bancaria destinada para adquirir vehículos, maquinaria, bienes inmuebles, hangares, lo que se vaya a adquirir, o sea, para el propósito para el cual fue creado. Veo, por ahí hay una pregunta en el chat que nos formula Safi. Ella nos dice, cuando se establece inserción de los siguientes documentos, se refiere a protocolizarlos. Vamos a ver, muy buena observación, Safi. Sí, prácticamente aquí hay algunas cuestiones. Se puede insertar algunas transcripciones, como por ejemplo lo relacionado a la asamblea extraordinaria, puede transcribir, pero por ejemplo, ya cuando hablamos de los estados contables, un balance general, ahí tiene una gran cantidad de números que esa sí ya no es posible hacer una transcripción. Entonces, tal como Sapi, muy apropiada su pregunta, sí, prácticamente la forma a través de la cual el notario puede superar esto es a través de su propia protocolización para evitar cualquier error, para evitar cualquier mala interpretación, para evitar una falta de identidad entre el dato contable con el dato que se está consignando en la escritura. Sobre todo para los datos contables, sí, definitivamente la protocolización viene siendo lo correcto. Luisa nos formula una pregunta. ¿Le escucho, Luisa? Buenas noches, Lick. Sí, me da una duda el tema del artículo 548, numeral 5, cuando dice que en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones, como estos, digamos, se emiten por serie, no se podría, digamos, dejar algunos bajo la par o algunos mediante pago de comisiones, no todos deben ir igual. Exacto.
Sí, buena observación porque su pregunta me permite aclarar algo que no lo dije así tan claro. Lo que pasa es que tenemos dos alternativas. Puede ser que sea bajo la par, un valor inferior, esa es una, o que sea por comisión, son las dos opciones. Pero una vez la sociedad anónima en asamblea extraordinaria opta por una de ellas, toda la serie va igual. No se puede dar una situación en que unos debentures sean bajo la par y que otros sean en comisiones, porque sería nulo, tal como lo vimos por ahí en alguna de las normas, porque estaría dando derechos diferentes a los obligacionistas. Pero le agradezco su pregunta porque esto me permite aclarar de una mejor manera. Le agradezco, Luis, muy amable. Igual, Sapi, muy buena pregunta. Entonces, me voy a hacer a un lado para que puedan anotar o tomen fotografía o lo que consideren pertinente. Disculpen que en esta ocasión les llené la pizarra, pero igual lo hice con la otra sección. Antes de iniciar la clase, mejor me di a la tarea de escribir, porque si no, pierdo mucho tiempo en estarlo transcribiendo y necesitaba que tengan claro que el título va a existir hasta que se ha cumplido con estos requisitos previos. De estos requisitos previos de la Asamblea General, le saco 5 puntos importantes y del representante de los obligacionistas saco otros 3 puntos importantes. Lo que he anotado aquí abajo es las formas de cómo se puede capitalizar una sociedad anónima y las formas de cómo se puede capitalizar un Estado. Voy a hacer el Estado de en la sesión del día miércoles, vamos a hablar sobre la posibilidad de que las obligaciones o debentures se puedan convertir en acciones. Y vamos a hacer una comparación de lo que es un título de crédito con lo que es una acción. Eso es de lo que vamos a platicar el día miércoles. De momento, no sé si tenemos alguna pregunta. Santi, escucho. Buenas noches, licenciado. Una consulta con el artículo 547. En su segunda oración establece, no podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente colocada. Cuando dice totalmente colocada, se refiere a que las series ya estén vendidas. Sí, exacto, sí. O sea, la sociedad anónima, hasta que agotó esta primer serie, hasta que agotó, hasta en ese momento puede emitir la siguiente. Y alguien que tiene que verificar eso es el representante de los obligacionistas. El representante de los obligacionistas no lo dice, pero el representante de los obligacionistas realmente debe cuidar la pureza de la ejecución, de la forma como se están empleando los recursos que se han obtenido. Entonces, tendría él que verificar esto de igual manera. Pero respondiendo propiamente su pregunta, Santi, sí, es hasta que se agote la serie, hasta en ese momento se puede pensar en una siguiente serie. No se pueden tener varias series de una manera alterna. Gracias, licenciado. Vamos a ver, hay algunas otras preguntas que he pasado por alto. Reinaldo, por ejemplo, dice que se podría emplear la forma de amortización, específicamente por sorteo. Para esto, tenemos el artículo 549, Reinaldo. Si nos damos cuenta, este 549 se refiere al sorteo. Dice, no podrá establecerse que los títulos sean amortizados mediante sorteos por una suma superior a su valor nominal o por primas o premios, sino cuando el interés que devengan sea superior al 6% anual. La creación de los títulos en contravención a este precepto será nula y cualquier tenedor podrá exigir su nulidad. La pregunta básica de usted es, ¿cuándo se da por sorteo? Como necesitamos la literalidad, yo indicaba, este debenture puede presentar dos formas de vencimiento. Una es que se va a pagar el día 27 de marzo del año 2028. Entonces ya tenemos una forma de vencimiento a día fijo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no ponemos forma de vencimiento a día fijo, sino que por
sortea. Y posteriormente en alguna cláusula va a indicar, se realizarán un sorteo anual durante los próximos 5 años, en los cuales se sortearán determinada cantidad de debentures. Imaginémonos que se colocan 1000 debentures, por decir, y va a ser en 5 años. Entonces, cada año se van a sortear 200 debentures, pero eso lo debe de consignar el debenture. Y para que se consignen el debenture, debe estar consignado en la escritura pública. Eso es lo que le podría decir Rignano. Vamos a ver, Víctor Enrique dice, con relación al trabajo, las actas notariales de protesto, teniendo en cuenta que no existen formalidades en el derecho mercantil, pero el derecho notarial me exige formalidades como el tamaño oficio, las hojas de redacción. En el trabajo, esta acta siempre debe ir en hoja carta. Es muy interesante su pregunta. Veamos. Fíjense que realmente, bueno, no soy el especialista en notariado. Y si me equivoco, me aclaran fraternalmente, no van a ser duros conmigo. Pero hasta donde tengo entendido, realmente el tamaño de la hoja oficio, ¿no? Tiene razón. La ley del papel sellado y timbres fiscales en las disposiciones transitorias tiene una serie de definiciones, y dentro de esas definiciones nos identifica lo que vamos a entender por hoja, y dentro de la hoja nos va a dar las medidas. Entonces, efectivamente, entonces ya respondiendo propiamente a su pregunta, lo que pasa es que yo, cuando empecé a responder, en mi mente lo que venía era sobre emplear 25 líneas si se utilizan los dos lados, o 50 si se utiliza solamente una de ellas. Pero si no estoy mal, la ley de papel especial para protocolos y timbres fiscales sí establece la definición de hoja. Entonces, para efectos del trabajo, no tengo yo ningún inconveniente en que sea el tamaño carta, tomando en cuenta que el curso no es de notariado, sino que es de derecho mercantil. Pero, independientemente del tamaño de la hoja, sí me interesaría que cumplan con las otras obligaciones notariales. Vamos a ver, Karen tiene otra pregunta. En el inciso B del 554, referente al balance general, esos balances generales, ¿cada cuánto tiempo deben presentarse? Para presentarse, esos balances generales, ¿cada cuánto tiempo deben presentarse para presentarse a la asamblea? Para determinar cuándo es, ¿cuándo es conveniente la creación del territorio? No, miren, este balance solamente se va a hacer una vez, y va a ser una vez luego de haber tomado la decisión en Asamblea General. Una vez de haber tomado la decisión en Asamblea General, se ordena llevar a cabo el balance. Una vez llevado a cabo el balance, se va a designar al representante de los obligacionistas. El representante de los obligacionistas va a comprobar los datos contables, y una vez el representante de los obligacionistas dice que los datos del balance están correctos, ahí lo dejamos. No va a ir variando con los próximos años. Se va a actuar sobre la base del balance que sustentó la potestad de la sociedad anónima para poder emitir las obligaciones sobre los Peter tiene la palabra, le escucho. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Cuando se refiere a que serán emitidos de 100 quetzales o múltiplos de 100, por ejemplo, uno de 500 o de 400 también, o solo de 100, 1000, 10,000. Sí, los múltiplos de 100 serían 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Únicamente eso, no. Sí. Muy bien. Sí, y mire, y es importante, al menos yo cuando era estudiante, recuerdo que años después, cuando estudiaba las acciones de la sociedad anónima, yo decía, las acciones anónimas solamente pueden ser de 100 o de múltiplos. Y me llevó tiempo recordarme o comprender que una cosa es la emisión de acciones en el cual el Código de Comercio no dice datos, no tiene una norma como esta. Lo que pide en una sociedad anónima es que todas las acciones sean de igual valor. O sea, que en una sociedad anónima podemos emitir acciones de 3 quetzales con 75 centavos cada uno, o de 1 quetzal con 25 centavos cada uno. No hay problema. Pero uno muchas veces le queda muy metido en la cabeza esta norma que estamos comentando conmigo,
y creemos que las acciones de una sociedad anónima también son de 100 quetzales. Y de una vez se lo aclaro, no es así, al menos a mí me pasó. Si a ustedes no les pasa, pues qué bien, pero es lo que pretendo yo con la aclaración, que nunca les vaya a suceder. Vamos a ver, no sé si tengo otro chat. Sí, muy bien, Santi, sí, usted de la ley de tiempo y de papel sellado especial, la hoja se refiere a la hoja de papel tipo 1, tamaño carta. Ya, gracias, Santi. No, entonces, con la orientación que me da Santi, le agradezco mucho. Sí, entonces sí permite la hoja de tamaño carta o tamaño físico. Es que no recordaba que era exactamente la hoja de tamaño carta. Recordaba que tenemos la definición de hoja. Pero gracias, Santi, le agradezco mucho. Y como dice por ahí nuestro compañero Héctor, pues hay que apoyar ahí como número 12 a nuestra selección, así que si no hay más preguntas, nos estaríamos saludando el próximo día miércoles. Recording stopped. Karen tiene una observación. Escuchamos a Karen. ¿Sí, Karen? Disculpe, con respecto al artículo 546, donde habla series, explica que las obligaciones podrán quedarse en diferentes series. ¿Eso es en base a un número correlativo o tiene alguna cuestión para estipularse? Sí, no. Lo que pasa es que cuando hablamos de serie, hablamos de un grupo y dentro de ese grupo un número correlativo. O sea, la serie A de los números 1 al 3000. La serie B del 3001 al 6000. La serie C del 6001 al 9000. Entonces, van a tener unos correlativos de números de serie y sus respectivos correlativos. Muchas gracias, Lic. Claro, ok. Bueno, damas y caballeros, entonces nos estamos saludando el próximo día miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, Elena, muy amable. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buena clase, gracias. Feliz noche, Gracias. Yo sé que es complicado este título. Buenas noches, licenciado. Pues les agradezco su atención ahí, que no se me hayan desesperado. Saludos al licenciado Webster, licenciado Alegría, qué gusto verlo. Claro, ahí él mismo lo está escuchando. Muy amable, Adonis, muy amable. Catherine, muy amable, muy feliz noche.